Tal vez en esta mañana no logramos abrazar a todo el mundo y darles un feliz año, pero desde este lugar pues desearía pues extenderles a ustedes este saludo y desearles a ustedes que tengan un lindo año. Que Dios nos pueda bendecir, que este año pueda ser un año de bendición para nuestra iglesia, para sus familias y para cada uno de ustedes en su vida individual. Una recopilación de los 2 últimos días de la matutina del año anterior. En este corto verso decía: al iniciar este año, Dios se acerca y te susurra al oído: yo ya estoy contigo, por eso este siguiente capítulo de tu vida será mejor que el anterior. Que el 2024 en realidad sea un nuevo capítulo en nuestra vida. Este capítulo del 2023 se cerró y empezamos un nuevo capítulo. Tal vez cuando se cerró este capítulo del 2023 no se cerró de la mejor manera, pero ese no era el último capítulo precisamente, ¿no? Los últimos capítulos se vienen y realmente en el nombre del Señor el último capítulo de nuestra vida será un capítulo glorioso. Que Dios los bendiga. Tengan ustedes también un feliz sábado, y es un privilegio poder tener el primer mensaje del año, y en el nombre del Señor poder orar y pidiendo esforzado para que este mensaje pues pueda ser realmente digno de ser el mensaje del año, el primer mensaje. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, porque el ser humano puede hacer lo que pueda, pero si Dios no bendice, si no es el Espíritu Santo el que mueve los labios y ordena los pensamientos, pues no hemos hecho nada. Así que les invito a que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Bendito Señor, en estos momentos, Padre Santo, queremos unir esta débil fuerza humana con tu poder, para que, Señor, tu Santo Espíritu sea quien pueda en esta mañana transmitir este mensaje. Que este pueblo, Señor, necesitado de ti, no vea a un hombre, este hombre pecador, sino más bien se vea, Señor, reflejado tu imagen en esta mañana. Que tus hijos puedan ver, Señor, a Cristo Jesús, y la voz que se escucha sea tu voz, mi Dios. Y que este mensaje nos pueda llevar, Señor, a ponerlo en práctica y nos lleve a la acción. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Son el primer día del año, sí, pues el primer sábado del año, el primer sábado del mes corresponde precisamente a la parte misionera. Y los temas, las predicaciones, ¿no? Los sermones, a veces tienen un enfoque, sería enseñanza, ¿no? Enseñanza, exhortación, porque la palabra de Dios es así. A veces nos enseña, a veces nos exhorta, a veces pues nos inspira para seguir adelante, para seguir en la lucha en esta vida. Y en esta mañana pues queremos nosotros extraer de la palabra de Dios su enseñanza, ¿no? Su llamado, el llamado que nos hace para emprender en este año este camino del discipulado, ¿ya? Del discipulado, porque en nuestra iglesia no hay miembros. ¿Sabían ustedes? En nuestra iglesia no hay miembros. ¿Qué hay? Discípulos. Por lo menos ese es el objetivo, ¿no? Esa es la premisa, que en una iglesia no hay miembros. En una iglesia está llena de discípulos. Y quisiera compartir con ustedes algunos conceptos de lo que es, un concepto de lo que es un discípulo y de lo que es el discipulado. Claro, para poder transmitir este mensaje he tenido que hacer algunos apuntes, que de tal forma que no es que vengo a leerles un sermón, sino que tuve que apuntar muchas cosas para poder transmitirles a ustedes, porque la mente es frágil en realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es un discípulo? En cortas palabras, un discípulo es un seguidor dedicado y fiel del Señor. Es un discípulo. Un discípulo que lo deja todo y le sigue a Jesús, dedicado y fiel. Ahora, siendo así, ¿no?, que el discípulo es un seguidor dedicado y fiel al Señor,
Entonces también escuchamos en nuestro medio el discipulado. Y un tiempo atrás, hace algunos años, teníamos el ciclo del discipulado, ¿no? Que correspondía, ¿qué nomás era el ciclo del discipulado? ¿Qué partes nomás se componía? ¿Ya? La fe de Jesús, ya, el avanzado, y luego la tercera fase, ya, la parte misionera. Ya, entonces, en sí, ese era el ciclo del discipulado. Ahora en sí, ¿qué es el discipulado? No sé si... A ver, yo les voy a pedir a alguien que pueda un poquito decirnos, ¿no?, su apreciación de lo que es el discipulado. ¿Alguien podría compartir con mi hermanita Alexandra? Es el acompañamiento, yo diría, permanente de la persona que ha decidido seguir a Cristo. No simplemente un momento, una etapa, sino el acompañamiento permanente para seguir estudiando sobre la palabra de Dios. Gracias, mi hermano. Muy bien, ¿alguien más? ¿Qué es el discipulado? Bueno, la hermana lo dijo de forma correcta, no es un acompañamiento. El discipulado no es un asunto, un tema de unos cuantos meses o hasta que se bautice. El discipulado, ¿cuándo empieza? El discipulado empieza con la conversión del creyente. ¿Y cuándo termina? El discipulado no tiene fin sino hasta cuando estemos ahí en la gloria con el Señor. El discipulado así en sí es constante. Y una de las labores esenciales de la gran comisión que nos dejó Jesús, ¿cuál era? Ya, San Mateo 28, 19, 20, ir y así hacer discípulos. Entonces, pero ¿cómo hacemos discípulos? ¿Cuáles son los pasos que damos para que una persona se convierta en discípulo? ¿Ya? Dice, el discípulo cristiano, el discipulado cristiano es ayudar a otros a seguir a Cristo de acuerdo con las instrucciones de las Escrituras. Ser un instrumento en las manos de Dios que busca ver la vida de Cristo reproducida por el poder del Espíritu Santo en la vida del otro creyente. Justo lo que dijo la hermana en pocas palabras, ¿no? O sea que es un seguimiento, es ayudar, ¿no?, a que, según las instrucciones bíblicas, según la palabra de Dios, la otra persona refleje cada día de mejor forma el carácter de Cristo. A tal punto que un día el carácter de Cristo se vea plenamente reflejado en la vida del creyente nuevo, ¿ya? Entonces, ¿de dónde empieza? ¿Cómo comenzamos con el discipulado? Queremos ver, hay algunos aspectos del discipulado. Este tema es bastante largo y en esta mañana solo queremos ver un aspecto, el primer aspecto, y quizás para mí el más importante. Por eso en esta mañana, con oración, traigo para poder transmitir este primer aspecto del discipulado. Miremos, vamos a nuestras Biblias, en el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 33. San Mateo, capítulo 6, versículo 33. De hecho, la Biblia, la palabra de Dios, es el libro de texto para el discipulado. O sea, sin la Biblia no hay discipulado. De tal forma, entonces, vamos a utilizar nuestras Biblias y vamos a buscar y vamos a leer. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, pregunto, ¿cuál es el foco principal del discipulado? Buscar el reino de Dios y su justicia. Por lo menos para mí, este versículo ha sido bastante utilizado, bastante. Cuando algo no lo utilizamos constantemente y no le hemos dado se puede decir la importancia de vida, no hemos conocido el trasfondo de algo, como que pierde sentido, ¿no? Como que pierde sentido. Ya pasamos nomás de largo. Buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y luego las cosas serán añadidas, y así pasamos, y ya este versículo como que se hace ya costumbre, ¿no? Como que pierde sentido.
Pero entonces en esta mañana nosotros queremos ver este enfoque. El Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿por qué nosotros deberíamos buscar el reino de Dios? O sea, ¿por qué el Señor coloca esta frase? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, en los evangelios, tanto en Mateo, Marcos y Lucas, nos hemos fijado que Jesús, cuando Él menciona acerca de su obra, mucho Él menciona acerca del reino, ¿no es cierto? Dice, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios ha venido, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y vamos a ver en algunos pasajes, como en Mateo capítulo 8, en el libro de San Mateo, en el capítulo 4, verso 17. 4:17. San Mateo 4:17. Ahí dice su palabra. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, si vamos a San Lucas, en el capítulo 4, verso 43, vamos a encontrar Lucas 4:43. También que el evangelista vuelve a recalcar las mismas enseñanzas de Jesús. 4:43. Pero Jesús les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Es necesario que a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para eso yo he sido enviado. O sea, el objetivo por el que Jesús vino a esta tierra fue para anunciar el reino de Dios, el reino de los cielos. Si volvemos a San Mateo, para que podamos ya tener la idea completa del objetivo por el cual Jesús estuvo aquí y de su enfoque principal, en San Mateo 4:23 dice: recorría Jesús toda Galilea, haciendo ¿qué cosa? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y claro, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Miren entonces, cuán importante es que el discipulado tome esta dirección. Que el discípulo conozca lo que es vivir dentro del reino. ¿Será que nosotros en esta vida, en este mundo, podemos vivir en el reino de Dios? Pregunto, ¿es posible eso? Se dice que nosotros vivimos en el reino de la gracia, ¿no? Muy pronto estaremos en el reino de la gloria. Ahora, ¿qué es la vida del reino de Dios? ¿Qué es vivir en el reino de Dios? Ahora, para vivir en el reino de Dios, o vivir en el reino de Dios, no es otra cosa sino el resultado de someternos a nuestro Dios. El resultado de someternos a Dios, con el fin de que nosotros nos sometemos a Dios. ¿Y qué hacemos? Nosotros podemos, sometiéndonos a Dios, cooperar ¿con qué? Cooperar con la obra transformadora del Espíritu Santo que está realizando en nuestras vidas. Para vivir en el reino de Dios, entonces nosotros necesitamos ¿qué cosa? Cooperar. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, lo que estamos haciendo es cooperando con el Espíritu Santo, porque Él está haciendo una obra transformadora en nuestra vida. ¿Dónde? El instrumento principal para que esto se dé en nosotros es la palabra de Dios. Por eso les decía que el libro de texto para el discipulado, ¿cuál es? La palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo va transformando, según nosotros vayamos cooperando con Él, va transformando nuestras vidas. Ahora, este libro, ¿qué hace? Este libro tiene la capacidad de transformar vidas. Por eso es palabra de Dios. Porque cambia, porque transforma vidas. No solamente transforma, sino ¿qué más hace?
¿Qué dice Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, la palabra de Dios también guía. Es una lámpara, guía nuestro camino. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Redarguye. También la palabra de Dios, ¿qué hace? Puede restaurar nuestras vidas. No sé si ustedes, algunos de ustedes, de nosotros nos acordamos cuando conocimos al Señor, de qué condiciones venimos a los pies del Señor. Y ahora el Señor, durante todo el tiempo del ciclo discipulado, como el Señor ha venido a nosotros transformándonos, cambiándonos hasta este instante. Pero ahí no ha terminado la obra del Espíritu Santo. Tenemos que seguir nosotros cooperando con Él. Ahora, este asunto, ¿cómo funciona? Por un lado, el crecimiento es individual. Cada uno somos responsables del crecimiento, ¿no? del desarrollo. Pero eso, ¿cómo se da también por el otro lado? Esto acontece también en otro contexto. En el contexto de que mientras nosotros individualmente crecemos, estamos más adentrados o más familiarizados dentro de una comunidad. O sea, el discipulado no se puede dar de una forma solitaria. El discipulado no se da de una forma así aislada, de que yo solamente en mi casita nomás me voy creciendo y ahí voy adorando y ahí conozco al Señor y no me hace falta congregarme. También de otro lado negativo dentro del discipulado también es que a veces nosotros no comprendemos exactamente que el nuevo discípulo, el nuevo creyente necesita ampliar su relación, ampliar su entorno dentro de esta comunidad. ¿Y esta comunidad qué se llama? Se llama iglesia. El nuevo creyente, ¿qué necesita? El nuevo creyente necesita familiarizarse dentro de esa comunidad, dentro de la iglesia. De tal forma, entonces, cuando Dios ha utilizado a alguien para traer a los pies de Cristo a un alma, esa persona no se vuelve como el único tutor, ¿no?, del nuevo creyente, sino que esa persona más bien, ese discípulo propicia para que el nuevo creyente pueda comenzar a relacionarse con la comunidad, con la iglesia. Y para eso hay otro instrumento, también otro medio mediante el cual el nuevo creyente sigue madurando, y eso es a través de los grupos pequeños. De tal forma, entonces, cuán importante es, no es una imposición de la iglesia adventista del séptimo día o de la iglesia adventista del Valle del Ilalo, de que usted y yo estemos dentro de un grupo pequeño. Es necesariamente importante que el nuevo creyente, como el creyente antiguo, estemos inmiscuidos, involucrados dentro de una comunidad más pequeña, que es el grupo pequeño, para que así, a través del grupo pequeño, nosotros podamos también fraternizar o familiarizarnos con una comunidad más grande, mucho más grande, como es la iglesia. Yo creo que estamos siendo claros, ¿no? Necesitamos entonces nosotros ser parte de un grupo pequeño y reunirnos para juntos adorar al Señor, para vivir juntos, así como estamos hoy, vivir esa atmósfera del reino de los cielos, del reino de Dios. Porque aquí en este momento es cuando más sentimos la presencia del Espíritu Santo y a Dios en el medio nuestro. Entonces, el discipulado en sí, el discipulado es integral, comunitario y es público, no es solitario. De tal forma que por alguna razón, si usted pensaba, ¿no?, que no necesita reunirse, que no necesita pertenecer a un grupo pequeño, no. El discipulado necesita de que estemos también dentro de una comunidad, pero una comunidad amante y obediente a los principios bíblicos.
Una comunidad que nos enseñe a seguir a Cristo, que nos enseñe a obedecer en todo lo que Él nos pide. Esto tiene una meta también. Todo tiene que tener un objetivo. Todo lo que hagamos tiene un objetivo. Y el discipulado tiene una meta. Yo les pregunto nuevamente, así como les pregunté, ¿qué es para usted el discipulado? ¿Cuál será la meta del discipulado? ¿Cuál cree usted que sea la meta del discipulado? Que se mantenga en la iglesia constantemente y participe. Ya, muy bien. ¿Algún otro concepto? ¿Alguien podría también compartir su criterio? ¿Cuál es la meta del discipulado? Parecerse el maestro, ser como el maestro. Correcto. Y vamos esto a sostener con lo que la Biblia dice. Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 dice su palabra: a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que la meta del discipulado es que cada día el creyente vaya pareciéndose más ¿a quién? A Jesús. Esa es la tarea del discipulador. Pero para que el discipulador pueda también ser instrumento en las manos del Espíritu Santo, se requiere también que el discipulador cada día se parezca más a su maestro. Si no, ¿de qué podemos enseñar al discípulo? Sino, ¿qué podemos decirle? ¿Cómo podemos decirle, mira, tienes que parecerte al maestro? Si dice que el Evangelio será predicado, ¿por qué? Por testimonio. Entonces vendrá el fin. ¿Ya? Entonces, es la meta. También lo refuerza este pasaje, si vemos también en 2 de Corintios 3:18. Y ese es muy conocido, ¿no? Dice que cada día, ¿no?, como en un espejo vamos reflejándonos más el carácter de Cristo. Entonces, en la medida que nosotros individualmente crecemos, ¿cómo crecemos individualmente? A través de la comunión con Dios, ¿verdad? A través de la comunión personal que tengamos con Dios. Y luego también en comunidad, en una comunidad donde se reúnen algunos fieles, ¿qué hacemos? Crecemos también. Crecemos en experiencia, crecemos mirándonos cada uno, cómo Dios va haciendo ese milagro de desarrollar su carácter en cada uno de nosotros. Y así la iglesia, una iglesia X, digamos, hablemos de la nuestra, y así nuestra iglesia cada día va reflejando mucho más el carácter de Cristo. Y mientras mucho más reflejemos el carácter de Cristo, esta iglesia estará preparada más para que podamos predicar el Evangelio eterno. ¿Cómo predicamos el Evangelio eterno? Ya lo habíamos dicho, Mateo 24:14. Es conocido también, pero vamos a leer ya. Vamos a leer Mateo 24:14. Dice su palabra: y será predicado este evangelio del reino, otra vez, este evangelio del reino al mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Dios requiere discípulos que hayan desarrollado el carácter de Cristo, que reflejen el carácter de Cristo, porque tan solo así, siendo semejantes a Cristo, estaremos preparados para predicar el evangelio del reino. Mis hermanos, con esta primera parte de este mensaje, llegamos a la conclusión entonces que nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, tiene esta bendición de que todos los días, según acabamos de mirar, es que todos los días la iglesia adventista del séptimo día está en un constante reavivamiento y una reforma.
Porque ¿qué es el reavivamiento y la reforma? Es despertar, el reavivamiento del despertar, ¿no? El despertar individual de cada persona y luego colectivamente de la necesidad que tenemos de Dios, buscar a Dios, y luego que buscamos a Dios, ¿no? En esa intimidad con el Señor, Dios produce en nosotros esa transformación diaria, ese cambio diario que nosotros tenemos, y todos los días vamos sintiendo ese reavivamiento, vamos sintiendo esa reforma, ese reavivamiento, esa necesidad de predicar el Evangelio, de llevar el Evangelio al mundo entero, ¿ya? Ahora, ¿por qué entonces Jesús, cuando estuvo en el medio nuestro, siempre mencionaba, ya leímos estos textos, debo anunciar el reino, vine para anunciar el reino, para eso he sido enviado, para anunciar el reino de Dios? Entonces ahora, ¿qué es vivir en el reino de Dios? ¿Cómo es vivir en el reino de Dios? Si lleváramos a la práctica este versículo, este pasaje de Mateo 6:33, ¿cómo llevaríamos a la práctica? ¿Qué mismo es entonces? Vamos a ver si volvemos a nuestro texto para esta mañana, al capítulo 6 de San Mateo, y vamos a centrarnos ahí, ¿ya? Dice 6, capítulo 25. ¿Qué tiene que ver ya el discipulado con este versículo? Se dice que Jesús, ¿no?, anunció el reino. Y el objetivo y el foco principal del discipulado es el reino de Dios, que es vivir dentro del reino de Dios. ¿Y cuál es la diferencia de vivir en el reino de Dios y el no hacerlo? Dice su palabra, versículo 25, 6:25. Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En estos primeros capítulos de San Mateo, el Señor toca este puntito que para muchos de nosotros es bastante complejo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no pasamos por estos momentos así de duda? ¿Y cuántos de nosotros somos propensos a dudar de que Dios es el que lleva el control de nuestra vida? El vivir dentro del reino o el no hacerlo, eso ya está en nosotros. Eso depende de nosotros. Cuando una persona, no, según este llamado que nos hace Jesús, cuando una persona decide rendir su vida a Jesucristo y practicar de manera así, progresiva, porque eso no viene de la noche a la mañana, sino practicar de manera progresiva las enseñanzas de Jesús, es entonces cuando en nosotros empezamos a vivir la vida del reino de Dios. Y comienzan a pasar cosas extraordinarias en la vida de los hijos de Dios. A veces nos deleitamos mirando el probad y ver. Y yo me pregunto, ¿cuándo será que pasa eso en mi vida? ¿Cuándo será que pasa eso en mi iglesia? ¿No será acaso que la gente, las personas que dan este testimonio han descubierto o han conocido lo que es vivir en el reino de Dios y dan este testimonio? Y que nosotros necesitamos rendir nuestra vida a Jesucristo para que también nosotros empecemos a vivir una vida extraordinaria en el nombre del Señor. Dice, en la vida de los que somos ya súbditos del reino de Dios, porque en realidad, mal o bien, si estamos aquí es porque nosotros tomamos la decisión de vivir en el reino de Dios. Y estamos aquí, ¿ya? En la vida de aquellos súbditos, de nosotros, pueden suceder cosas, ocurrir cosas que solamente Dios puede hacer en nosotros. Yo creo que tal vez que algunos de nosotros no hemos tenido la experiencia de ver a Dios o de sentir a Dios en acción. A Dios en acción en toda su plenitud.
Es porque no hemos doblegado nuestra vida. Pueden suceder cosas que para nosotros pueden ser increíbles. La palabra de Dios en el libro de San Lucas, en el versículo, uno de los versículos más pequeñitos, dice: para Dios nada es imposible. Yo pregunto, ¿usted cree eso? ¿Usted cree que para Dios nada es imposible? Ahora pregunto, ¿han pasado cosas imposibles en mi vida? Sí. Entonces, esa es una invitación para que nosotros podamos mucho más entrar más a fondo y vivir dentro del reino de Dios. Recuerden al ángel Gabriel conversando con María, ¿no? ¿Qué le dijo a María? Mira, tú vas a concebir, vas a dar a luz un hijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y bueno, y María preguntó, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo es que voy a concebir y sin haber estado con ningún hombre? Y bueno, ¿y qué va a decir? Bueno, tantas preocupaciones, tantas cosas que conllevan eso. Y el ángel le dijo, para Dios todo es lo posible. ¿Y qué respondió ella? Aquí está la sierva del Señor, hágase. O sea, someternos a la voluntad de Dios. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, entonces lo imposible puede volverse posible. Porque Dios es el Dios de los imposibles. Pregunto otra vez, ¿usted cree eso? Amén. Amén. Porque a veces estamos luchando con creer y no creer. Recordemos lo que dijo el padre de aquel muchacho endemoniado: Señor, creo, o quisiera creer, pero ayúdame en la incredulidad. ¿No? Es el ser humano, es quizá la tendencia del ser humano a veces resistirse a creer. Entonces, ese es el camino del discipulado. Creer que Dios puede hacer posible lo imposible en mi vida. Ese es vivir en el reino de Dios. Y eso es lo que Jesús quiso enfocar durante todo su ministerio. Que lo que el hombre no puede, Dios lo puede hacer. Que no necesitamos caminar y luchar solos. Por eso Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y por eso Él enseñó: separados de mí, nada podéis hacer. Él nos invitó para que nosotros caminemos con Él. Él mostrándose como todo lo que el ser humano necesita, como el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Por eso entonces, cuando nosotros leemos el libro de San Mateo, a veces nos cuesta creer. No te angusties por vuestra vida. No te angusties, ¿no?, de qué comes o qué bebes o dónde vives o qué te vas a vestir. Pero a veces pensamos, ¿cómo no angustiarme si la situación que estoy viviendo es difícil? ¿Cómo no angustiarme? Y entonces Dios se muestra como el Dios de los imposibles. Ahora, más adelante dicen los versículos, que no vamos a leer por cuestiones de tiempo, que ustedes ya se han leído muchas veces. Pero vamos al 31, dice, otra vez: no se angustiéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero pues vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. O sea que esa es la diferencia, de que nosotros tengamos la seguridad de que Dios sabe lo que yo necesito. Ahora, dice, solo los gentiles se angustian. Yo diría, no solo los gentiles. Los que estamos aquí también nos angustiamos, ¿o no es así? ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, cuántas veces hemos caído a veces en angustia, en ansiedad, porque las necesidades apremian? Pero la invitación de Jesús en esta mañana va mucho más que eso. Bien, yo quiero leerles este pensamiento, este contenido que realmente, en el nombre del Señor, espero que quede sembrado esto en sus corazones y levante discípulos poderosos. Dice: Jesucristo contrasta dos estilos de vida.
Un estilo de vida se caracteriza por el afán, la ansiedad y el temor. Y aquel que no acepta vivir la vida del reino está condenado a vivir de esta manera, porque debe dedicar los esfuerzos de su vida a suplir cada una de sus necesidades. Ese es un estilo de vida caracterizado por el afán, la ansiedad y el temor. Afanados todos los días por el trabajo o por la falta de él. También, ¿por qué? Por la ansiedad. El afán obviamente trae ansiedad y el temor a lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué va a ser este año? A veces se escuchan los pronósticos: si este 23 fue difícil, este otro año va a ser peor. Pero el discípulo que acepta vivir la vida del reino no necesita pasar por este trance duro, o no necesita beber este trago amargo. Dice, vivir de esta manera, al vivir de esta manera, nosotros debemos dedicar todos los esfuerzos de nuestra vida para suplir nuestras necesidades. Lamentablemente, esta es la vida de continua frustración y ansiedad, porque las necesidades siempre van a aumentar con el tiempo, o las supuestas necesidades con el tiempo van aumentando. El tiempo va pasando y el tiempo nos va consumiendo, también los años van pasando y parece que en la vida no ha pasado nada. Ese es el vivir, ¿no? El vivir en este estilo de vida fuera del reino. Y cuando nosotros estamos tan enfocados en suplir nuestras necesidades, las necesidades de nuestra familia, nosotros descuidamos las más profundas demandas de nuestra alma, las más profundas necesidades que tenemos, ¿no? Como seres humanos, como es el amor, la paz y el gozo. No nos dedicamos a cultivar eso, colocando todo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para satisfacer nuestras necesidades. Nosotros nos consumimos por falta de amor, paz y gozo, que es lo que más necesita el alma, que es lo que más necesitamos. Y un discípulo necesita ser transmisor y portador de gozo, de paz, de amor a los demás. De lo contrario, ¿qué vamos a transmitir a los demás? Por eso entonces el enfoque principal del discipulado es vivir dentro del reino de Dios. Contrariamente, en contraste a esto, los discípulos que en el nombre del Señor hemos aceptado vivir dentro del reino, ¿qué hacemos? Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo añadido bien. En pocas palabras, es decir, que nuestra vida tiene que estar organizada, todos los aspectos de nuestra vida tienen que estar organizados alrededor de las enseñanzas de nuestro Dios. Ese es vivir el reino de Dios y su justicia. Que todos los aspectos de mi vida, ¿cuáles nomás? Laborales, familiares, de salud, de relaciones, espirituales, todos esos aspectos de nuestra vida tienen que estar organizadas en torno a las enseñanzas de Dios, a las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros en una de esas enseñanzas no cuadra nuestra vida, no queremos someter nuestra vida a las enseñanzas del Señor, entonces yo diría en pocas de qué nos quejamos. Si el Señor ya ha trazado una ruta clara, mira, por aquí transita. Y si a causa de no escuchar, no organizar nuestra vida alrededor de esas enseñanzas, entonces la vida no está siendo fácil para nosotros, tan fácil para nosotros, se nos pone cuesta arriba, entonces no tenemos derecho de quejarnos delante de nuestro Dios. Es Dios mismo. Debemos entender en el nombre del Señor que quien suple nuestras necesidades, ¿quién es? Dios. ¿Qué tan difícil es? Yo lo digo por mí, lo digo por mi familia. ¿Qué tan difícil es
aceptar que Dios es el que suple mis necesidades. Dios es el que sabe qué necesito. Mire, dice, Dios es el que suple cada una de nuestras necesidades, y ahí marca una palabrita: necesidades reales. Porque también en nuestra mente nos creamos necesidades que creemos que son necesidades, pero que en realidad no lo son. Nuestra única necesidad, ¿cuál es? Someter nuestra voluntad a Dios. Ahora dice, ellos, y esta frasecita sí lo he escuchado, pero quiero recalcar: ellos se encargan de atender los asuntos de Dios, y Dios se encarga de atender los asuntos nuestros. ¿Qué tal? O sea, es tan sencillo que suena, ¿no? Deja que Dios se encargue de tus asuntos y tú encárgate de los asuntos de Dios. Pero para eso yo debo estar viviendo la vida del reino. Porque ¿cómo puedo atender los asuntos de Dios si no sirvo a Dios? Si no tengo que dar a los demás, si no he recibido de Dios eso que necesito, ¿no? Si no día a día no siento esa obra del Espíritu Santo en mi vida, esa obra de cambio, de transformación, no reflejo el carácter de Cristo. Mis hermanos, hay una frase sino un párrafo tan inspirador que quiero compartir con ustedes. La fórmula divina para vivir en esta tierra, un anticipo de lo que será el reino definitivo de Dios cuando Jesús retorne por segunda vez, es: no debemos temer, no debemos tener miedo de avanzar. En el nombre del Señor, avanza. Parecía que si nosotros tomamos la decisión de ser fieles a Dios, vamos a perder nuestro trabajo, o de cómo alimentaremos a nuestra familia, cómo sostendremos a nuestra familia. Si el Señor me está pidiendo que sea fiel en sábado y yo estoy en esa lucha, que si soy fiel o no soy fiel, si Dios me pide que sea fiel en la mayordomía, devolviendo fielmente los diezmos y las ofrendas, y cada semana o cada mes es una lucha, y a la final termino siendo infiel y robándole a Dios, robándole el tiempo, robándole recursos, estoy negándole quizás a servir a Dios con los talentos que Él me ha dado. Estoy negándome a cuidar de mi cuerpo como templo del Espíritu Santo. Ni no estoy pudiendo vencer esa debilidad, ese pecado. En el nombre del Señor, no tengamos miedo de avanzar, porque Dios sabe nuestras necesidades. Porque Dios es el Dios de los imposibles. A lo largo de los siglos hemos visto cómo Dios ha ido cuidando de su pueblo, ¿no es así? Sí. Estamos pasando por el libro de Isaías, y en Isaías dice que yo sacaré manantiales en los desiertos, haré crecer árboles en las estepas, en donde no hay nada, en donde todo es seco. ¿Cree usted en ese Dios? Amén. A lo largo de la historia hemos visto cómo Dios ha obrado con su pueblo de Israel, cómo Dios ha obrado en el tiempo de la reforma, cómo Dios obró a favor de su pueblo en el tiempo del oscurantismo, en estos tiempos, cómo Dios ha ido obrando, y a menos que olvidemos todo esto, no tenemos de qué temer, porque Dios sigue siendo el mismo Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, uno de los últimos textos que vamos a ir mirando, dice: Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, dice su palabra: sino que, o desde el 17, y digas tú en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hice hoy. ¿Quién es el que nos da poder? ¿Quién es el que da? Dios. Pero antes de mencionar este versículo, en los versículos anteriores, Él nos hace un llamado, una exhortación: cuídate de no olvidarte de tu Dios. No te olvides de Dios cuando estés en necesidad. Tampoco te olvides cuando tengas abundancia. No te olvides de Dios, porque Él es quien te da.
Y si hasta el día de hoy hemos sentido que quizás Dios no se ha manifestado, entonces será necesario que podamos hacer un análisis de nuestra vida y poner y organizar todos los aspectos de nuestra vida alrededor de estas enseñanzas, de las enseñanzas, los requerimientos de nuestro Dios. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, muchos de nosotros, ¿quién se sabe de memoria el Salmo 23? Vean, Salmo, y muchos más lo saben. Ahí en la clase ya me estaban mencionando el Salmo 23, muchos saben. Pero ¿cuántos de nosotros nos creemos realmente en ese Dios del Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué más sigue? Vale de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mis hermanos, ¿cuántas veces hemos repetido este salmo? Pero a veces, ¿cuán alejados estamos en la vida real de este salmo? ¿Cuánta necesidad hay de que este salmo sea una realidad? Porque este es una realidad, algo que puede ser realidad. Mis hermanos, nuestra seguridad no radica en la abundancia o en lo que tengamos. Nuestra seguridad radica tan solo en Dios, en la fidelidad a Dios, en ser fieles a Él, en el cumplimiento de los deberes que Dios nos ha asignado a nosotros. Y ese cumplimiento, ¿cuál es? Ir y hacer discípulos. Y este año, en el nombre del Señor, queremos empezar así, haciendo discípulos y permitiendo nosotros que el Señor también nos siga discipulando todos los días. Que nuestra comunión con Dios se estreche y nuestra comunión también con la comunidad de la iglesia se estreche. Que nuestra iglesia pueda irradiar amor, interés por los demás, y que nuestro carácter cada vez se refleje más al carácter de Cristo. Mis hermanos, Dios es el único que puede sustentarnos y defendernos en este mundo tan inseguro. Cuando salimos a la calle nadie está seguro, pero si nosotros confiamos en Dios, nuestra vida está organizada alrededor de los requerimientos y de los mandatos de nuestro Dios. Podemos decir que estamos seguros en las manos de Dios. Yo les pregunto, quisiera usted decirle al Señor, no, bien Señor, ya hazte cargo de mis luchas? Son tantas luchas las que tengo, tantas luchas. Este 2023 fue un año bastante difícil. No fue fácil. Pero si Dios se hace cargo de nuestras luchas, si nosotros queremos entramos a vivir dentro de la vida del reino, siendo verdaderos discípulos, tan solo con el primer aspecto, con el primer enfoque que le hemos dado en la vida del discipulado, nuestra vida puede cambiar radicalmente. Y nuestra página siguiente puede ser una mucho mejor. ¿Quiere usted que Dios le dé una nueva página en este año? Quisieran emprender una vida de discipulado y realmente ser fiel en los cumplimientos de los deberes que Dios le ha asignado. No tan solo porque tenga cargo y así no lo tenga. Dios le asignó un deber: ir y testificar. Hagamos eso. Ocupémonos de los asuntos de Dios, que Dios se va a ocupar de los asuntos de nosotros. Quisiera usted orar y colocar en las manos del Señor esta vida que de repente necesita ser organizada alrededor de las enseñanzas de Cristo. Yo les invito a que nos colocamos de pie. Vamos a hacer una oración. Padre de los cielos, en esta mañana, Señor, te agradecemos por tu palabra. Muchas de estas enseñanzas, Señor, van a cambiar nuestra vida. Estoy seguro, Señor. Y esto ha empezado haciendo, Señor, comenzando desde mi vida, la vida de mi familia. En el nombre de Cristo Jesús suplico, Señor, que estas enseñanzas puedan cambiar y dar una nueva página a la vida de esta iglesia, Señor.
a cada una de las familias, de las personas. Señor, que podamos contemplarte y conocerte a ti más de cerca. Y podamos, Señor Dios, emprender este camino del discipulado y desde ya disfrutar del reino de la gracia en esta tierra. Y esperar tu venida nada más para que podamos vivir el reino de la gloria, Señor. Despídenos con tu bendición y haz de nosotros, de cada uno de nosotros, un discípulo. Porque queremos ser una iglesia, Valle del Ilaló, una iglesia no de miembros, una iglesia de discípulos, Señor. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén.